de decir moderno o antiguo comienza con los televisores convencionales, ¿ya? Este tipo de fuentes, llamadas fuentes conmutadas o fuentes tipo switching, ¿cierto? Entonces son las conmutadas o de tipo switching. ¿Listo? Este tipo de fuentes, a diferencia de las anteriores, ¿cierto? A diferencia de las anteriores, no utilizan un transformador al ingreso, a la entrada, no utilizan un transformador muy grande. Utilizan doble rectificación y utilizan al mismo tiempo, utilizan doble filtración, doble filtrado. Y además, uy, acaba de cortarse. A ver. Ya, listo, ahora sí. Así es, se activa, se desactiva a veces automáticamente mi secretaria de trabajo. Ya, muy bien. Les decía de que estas fuentes conmutadas o tipo switching son aquellas que se utilizan bastante actualmente y se han desarrollado mucho más, ¿no? Cada vez consumen menos y cada vez dan mejores resultados, son más eficientes. En ese entender, estas fuentes inician, ¿no? Inician con el ingreso de 220 voltios, ¿cierto? 220 voltios de corriente alterna. ¿Ya? Esos 220 voltios van a ser en un principio filtrados, ¿ya? Van a ser filtrados. Puede, de acuerdo a los televisores, puede tener un filtro, dos filtros, ¿cierto? O tres filtros o un duplicado de este tipo de filtraje, ¿ya? Luego de esto pasan a una etapa de rectificación, ¿ya? A una etapa de rectificación. Esta rectificación puede llevarse a cabo por un diodo o por cuatro diodos, sobre todo, dependiendo del grado de complejidad que va a tener o del grado de calidad que va a tener, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estamos utilizando cuatro diodos, ¿ya? Esos cuatro diodos ya habíamos anteriormente observado en la fuente de alimentación común o en la convencional, habíamos ubicado donde se junta cátodo con cátodo, aparece positivo, y donde se junta placa con placa, aparece negativo, ¿ya? Este sería la primera rectificación, ¿cierto? El primer rectificador de la fuente de alimentación. Entonces, si aquí está viniendo 220 voltios, entonces al momento de rectificarse, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que ir a un condensador. Este condensador por lo general es el más grande, ¿cierto? Entonces le vamos a poner más, no, mejor lo vamos a confundir, es el más grande, positivo y negativo, aunque no importa, le vamos a poner G, ¿ya? Entonces es el más grande de los condensadores. Luego de esta rectificación, este va a ir a un pequeño transformador, ¿ya? A un pequeño transformador. Este transformador se llama transformador chopper, ¿ya? Así le han denominado. Y al salir este va a venir aquí a un transistor, ¿ya? A un transistor. Puede venir a un circuito integrado, es decir, yo voy a cerrar esto entre líneas, sobre todo entre líneas, ¿ya? Y aquí voy a decir, ya, este viene a un transistor. O puede venir a un circuito integrado. En este caso, en nuestra fuente de alimentación, la que ustedes van a dibujar, viene hacia un transistor también. Este puede estar acompañado de un transistor, dos transistores, tres transistores. Si es un integrado, en el interior habrá pequeños condensadores, habrán diodos, habrán resistores, ¿no es cierto? Entonces,
nosotros siempre vamos a observar ese paso. Sea nuestra fuente de alimentación grande o pequeña, simple o complicada, vamos a tener esos pasos. En el transformador que nosotros tenemos, nosotros vamos a tener así, dos bobinas hacia un lado y una sola al otro lado. ¿Ya? De estas dos bobinas vamos a tener 1, 2, 3, 4 terminales y al otro lado vamos a tener 2 terminales. Si nosotros hablamos de un televisor, podemos tener varios secundarios. Aquí estaría el primario y aquí tendríamos varios secundarios. Entonces, de acuerdo a la marca de los televisores, pueden tener un secundario, 2 secundarios, 3, 4, 5, 6, la cantidad de secundarios que se desee. Cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, la parte de reparación y mantenimiento de computadoras en el cuarto módulo, también vamos a hablar de este tipo de fuentes de alimentación. Y ahí vamos a hablar no solo de un chopper, vamos a hablar de 2, 3, hasta 4 chopper en algunos casos, dependiendo del tipo de máquina, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros esto que le vamos a denominar tierra, ¿ya? O le vamos a llamar, digamos, tierra 1, tierra 1. A este lado, vamos a tener otro rectificador, pero esta vez utiliza un solo diodo, y después de cada diodo, ya saben, siempre va a haber, ¿qué cosa? Un condensador, un filtro. Y de aquí, y de este sector, va a salir la tensión, ¿ya? Va a salir la tensión. En algunos casos, por ejemplo, si son cargadores de celular, ya, ¿cómo podemos nosotros saber si está bien? Le ponemos aquí un resistor y le ponemos aquí un diodo LED, ¿ya? Un diodo LED. Entonces, el diodo LED, en este caso, ¿qué nos va a decir? Profesor, ¿ya está saliendo tensión o no está saliendo tensión? ¿Sí? Entonces, ya a partir de este lugar, ya puedo decir, ya, aquí está viendo qué cosa, tensión positiva, y aquí está viendo tensión negativa, ¿ya? Tensión negativa. Entonces, aquí yo digo, este va a ser otra tierra, ¿ya? Entonces, pero lo vamos a simbolizar de otra manera. A ver, hay varias formas de simbolizar tierra. Las más comunes utilizadas son estas dos. Pero, yo voy a dividir acá y digo, de este lugar, así también, de este lugar, ¿cierto? De este lugar, ¿cierto? Esta fuente de alimentación para este lado, y para este lado se divide en dos partes. Uno que va a ser la parte hot, ¿cierto? La parte caliente. Y esta es la parte ice o congelada o la parte fría. Es decir, a este lado va a haber alto voltaje, ¿cierto? Alto voltaje, y a este lado vamos a tener bajo voltaje. Por lo general, todas las fuentes de alimentación de los televisores modernos trabajan con bajos voltajes. Estamos hablando pues de 5 voltios, 12 voltios, hasta 30 voltios de repente en el mejor de los casos, ¿ya? En los televisores convencionales se hablaba de 95 voltios, 120 voltios, ¿ya? No importando cuánto de tensión ingrese aquí en la parte hot, ¿cierto? Al otro lado teníamos siempre bajo voltaje, ¿ya? Los televisores convencionales llegaron a trabajar desde 80 voltios hasta 350 voltios de forma estable, ¿ya? Entonces, cualquier voltaje que le llegaba entre 80 voltios y 350 voltios, tranquilamente al otro lado voltaban sus voltajes normales, 85 voltios, 125 voltios, ¿no? Pero en los televisores modernos ahora ya esos voltajes han sido reducidos. Como les decía, estos son ahora más eficientes y son más rentables, ¿no? Es decir, desde el punto de vista hasta económico es más fácil tener hoy día una fuente de alimentación. Por ejemplo, las fuentes de alimentación de las computadoras, ¿no? Tienen alto rendimiento, alto amperaje, bajo consumo, y trabajan con mucha estabilidad, ¿no? Y cuestan menos.
Si nosotros quisiéramos hacer una fuente de alimentación para una computadora con elementos convencionales, nos costaría demasiado caro. Entonces decíamos aquí, esta es la primera rectificación y ahora este va a ser la segunda, ¿cierto? ¿Segunda qué? Rectificación. ¿Ah? Segunda rectificación. Entonces tenemos dos etapas rectificadoras, una con un diodo o con 4 diodos, como en este caso, y otra en la cual cada bobina secundaria trabaja con un solo diodo rectificador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen en cada caso? ¿Qué hacen en cada caso? El primer rectificador, ¿cierto? El primer rectificador aquí, ¿qué hace? Convierte la corriente alterna. Este es corriente alterna. Cuando pasa por los diodos, se convierte en corriente directa. ¿Ya? Corriente directa. Esta corriente directa ya tiene un positivo y un negativo. Esa corriente ingresa aquí, ¿cierto? La corriente alterna que tenemos acá es de 220 voltios, pero de 60 ciclos por segundo. Hablo del Perú. En otros lugares es 50 ciclos por segundo y algunas veces es hasta 110 voltios y 50 ciclos. En el Perú tenemos una corriente de 220 voltios y 60 ciclos como frecuencia de trabajo. Es esa tensión que tenía esa frecuencia, ¿cierto? Es convertida ahora en corriente directa, en la cual ya no hay la alternancia, ¿no? Aquí la corriente alterna cambia de frecuencia cada rato, aquí ya no. Yo tengo una corriente directa, ¿sí? ¿No? Una corriente directa. ¿De cuántos voltios? Aproximadamente entre 280, ¿cierto? A 300 voltios, ¿de qué? De corriente directa, ¿ya? De corriente directa. Entonces, esa corriente directa ingresa a este transformador y mediante este sistema, le vamos a llamar un sistema switchador. ¿Qué quiere decir switchador? Quiere decir un prendedor y apagador, es decir, es como un interruptor. Switch viene de switching, de prender, apagar, ¿ya? Entonces, este sistemita con un circuito integrado empieza, como su nombre indica, a switchar, a conmutar, a prender, apagar. Entonces prende, apaga, pero a alta velocidad. Entonces este es un oscilador, ¿ya? Este es un oscilador, ¿ya? Oscilador. ¿Y para qué sirve este oscilador? Para oscilar. Al oscilar, ¿qué hace? Conduce, no conduce, conduce, no conduce, conduce, no conduce a través de este transistor, ¿ya? Entonces, ese voltaje que estaba ingresando por acá, ahora se ha convertido nuevamente en una corriente alterna, ¿ya? Otra vez, aquí en este sector, se ha convertido nuevamente en corriente alterna, ¿ya? Corriente alterna. Profe, ¿de qué voltaje? Depende del número de espiras que tenga esta bobina, ¿ya? Entonces, ese voltaje que va a pasar al otro lado, ¿no es cierto? Depende del número de espiras. Pero la frecuencia ya no es 60 ciclos, ¿ya? Ahora, a este lado, ha cambiado de frecuencia y estamos hablando de frecuencia que está por encima de los 17.500 ciclos por segundo, ¿ya? Está por encima de los 17.500 ciclos por segundo. Entonces, esa frecuencia ya no necesita muchos diodos para ser rectificado. Con un solo diodo basta. ¿Por qué? Porque si yo veo, por ejemplo, esta corriente alterna, va a ser pues así, ¿no? Va a ser así, o sea, impulsos, ¿no es cierto? Impulsos, pero que van a estar así como una nube, ¿no? Como una nube así, bien pegaditos unos a otros. Entonces, cuando yo agarro un diodo y lo rectifico, yo le estoy quitando todo este sector, ¿sí? Toda la parte inferior le estoy quitando y solo queda toda esta nube superior, Entonces, cuando llega a este condensadorcito, por ejemplo, el condensador ya no trabaja mucho, pues simplemente tiene una corriente muy estable, muy fina, muy fina. Ese es el principio, muchachos, ese es el principio de trabajo de toda fuente de alimentación conmutada, ¿ya? Es el principio de toda fuente conmutada. Entonces, ustedes van a observar, ¿no? Aquí, este es el trabajo que he preparado para ustedes ahora, para que ustedes en casita puedan
puedan trabajar, ¿ya? Este es el esquema en realidad que se ha tomado como una fotografía de la parte de abajo. Esta es la fuente de alimentación que vamos a trabajar, ¿sí? Aquí está la parte inferior. Bueno, cuando se toma a veces así sale, ¿no? No sale tan verdecito como está acá. Estos son los dispositivos que se encuentran ahí y esos son los que van a graficar ustedes, ¿cierto? Esta es la plaquita en color celeste, ya listo para que ustedes puedan trabajar, igual que en el anterior módulo, ¿cierto? En el anterior módulo yo les di este diagrama hechito y de este diagrama ustedes han señalado por dónde pasaba positivo y hemos analizado cómo seguir. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Este diagrama ya está preparado ahí. Aquí tengo esto que estaba en la computadora que les he mostrado en pequeñito, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer en grande, ¿ya? Ustedes lo van a hacer en grande. Este celeste va a estar en una sola hoja completa y este otro ya lo van a ir observando y van a dibujar ahí, ¿ya? Entonces, les quiero explicar con esto lo siguiente. Es como que yo tuviese este papel y lo voy a doblar en dos, ¿no es cierto? Lo voy a doblar en dos, ¿ya? Así, de esta manera, ¿sí? De esta manera. Ya está, ¿ya? ¿Están viendo? Estoy doblándolo en dos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a simular que estoy teniendo esto aquí, así, ¿no? Por un lugar tengo esta placa, ¿cierto? Aquí está la muesca, la marca, lo que le falta a la plaquita, ¿ven? A ver, vamos a aproximar un poquito. Aproxima un poquito más. Eso es muy bien. Entonces, aquí tenemos esa muesca, ¿ven? Ahí está la muesca, ¿sí? Y esa muesca está graficada acá, ¿ya? Esa muesca está graficada acá. Ahí no. ¿Ya? Esa muesca está graficada acá, ¿ya? Esta muesquita. Entonces, esto es como que, este papel es como que yo tuviese esta placa, ¿no? Por un lugar veo esto y por el otro lugar veo los dispositivos. Oye, se fue la imagen de nuevo, ya, no hay problema, ya regresará. Ahí está, ¿no? Entonces, por un lugar les decía, tengo yo este lado de la placa y por el otro lado tengo los dispositivos. Eso simula esta hojita, ¿ya? Eso simula esta hojita, ¿ya? Por un lugar está la placa, aquí está, y por otro lugar están los dispositivos, ¿ven? Está en ese orden, tal como está, igualito. Ahí está el transformador, el condensador, este condensador más grande, aquí están los diodos, acá está un transistor y acá está otro transistor, ¿ya? Y como les decía, si no se ve, ahí tienen una sesión de fotos ahí ustedes en las cuales ustedes van a ver cómo es, en qué forma está, todo eso, ¿no? Dónde está el cátodo, qué colores tienen los resistores, qué valor tienen. Y si hubiera alguna duda, ahí está el teléfono, ahí está el WhatsApp, ¿ya? O si no, hagan como que me timbran y yo voy a contestar. Generalmente contesto más rápido las llamadas que los mensajes. ¿Listo? Entonces, ahora voy a enseñarles cómo ustedes van a trabajar en esto, ¿ya? Ahí nomás, enfócame ese sector. Muy bien. Vamos a utilizar un lápiz súper gigante. Ya ven, veamos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, ¿ya? Para ejemplo, miren, para ejemplo, yo tengo aquí este transformador, ¿sí? Este transformador. Entonces, si yo veo por la placa, digo, ¿dónde está el transformador? El transformador es un cuadrado, ¿ven? Es un cuadrado. Entonces digo, ya, aquí está un terminal, dos terminales, tres terminales, cuatro terminales. Y a este lado tengo 1, 2, 3, 4. Ya. Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales. Ese es el transformador, ¿ya? Entonces voy a graficar así. Ustedes van a hacer lo siguiente. Fíjense, lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Van a poner los dispositivos simbolizados ahí. Van a utilizar sus símbolos y los van a poner ahí, ¿ya? Esas son dos bobinas y de este lado es una sola bobina. Ya está, una sola bobina, ¿sí? La trasladamos hasta aquí, así, ¿ya? Listo, muy bien, ya está, y otra vez lo terminamos. Ahí están los 6 terminales de este cuadradito. Ese es un transformador. Al costado, ¿quién está? Un condensador. Ya, entonces, ¿dónde está eso? Mire, yo doblo esta hoja. Aquí está el condensador, entonces a este lado está el condensador, no está aquí arriba. A veces dicen, no, está aquí arriba, ¿dónde está? No. Si estamos doblando, estamos doblando así, ¿esto dónde queda? Abajo, ¿sí? A este lado. Entonces, ¿dónde está el condensador? Aquí.
¿sí? Ahora me fijo en el condensador, ¿dónde está? Ah, ya, este plomito me ha dicho el profesor que este es el negativo y este otro es el positivo, ya está. Entonces pongo ahí, ¿no es cierto? A este lado positivo y a este lado negativo, ¿ven? Entonces agarro y pongo su símbolo, ¿listo? Aquí positivo, ¿no es cierto? Hacia arribita positivo y aquí abajo el más ancho negativo, ¿no? Entonces este es el lado negativo y este es el lado positivo. A la vista viene positivo, viene al lado positivo, ¿ven? ¿Sí? Y negativo viene hacia el lado negativo. Ahí está. Por aquí va a salir la corriente, por este lado va a salir de repente 4.5, 5 voltios. Como es un cargador de celular, saldrá pues máximo 5 voltios. 6 voltios saldrá. Pues, ¿no? ¿Listo? Y así sucesivamente voy ubicando todos los elementos que yo veo en esta parte, tengo que ubicarlos aquí. Este transistor, ¿dónde está? Aquí está. Ah, ya, muy bien, este transistor. Profe, pero no sé cómo está, pero no sé cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor. Si no conoces todavía, entonces vas a dibujar así, mira. Hacia aquel lado, acá hay una parte plana y esta es como una media luna, ¿sí? Entonces yo digo, ah, ya, entonces el profe me ha dicho que esta es una parte plana, está mirando hacia allá, ¿cierto? Está mirando hacia allá y la media luna está hacia este lado. Entonces lo dibujo ahí y digo, ah, ya, aquí está la media luna, esta es una pata, esta es otra pata o otro terminal y esta es la otra patita. Listo, ya está. Todavía no sé cuál es, pero ya lo dibujé, ¿no? No sé cuál es su código. Ya voy a ver en la sesión de fotos cuál es este transistor. Acá dice Q1 y acá dice Q2. ¿Ya? Voy a ver cuál de ellos es y voy a poner, digamos, qué número es, ¿no? Cada elemento tiene su posición y cada elemento tiene un código. Por ejemplo, ¿no? Q1 dice, ¿no es cierto? Q1. Entonces, ahorita vamos a ver los diagramas. ¿Qué dice de Q1? ¿Ya? ¿Qué número es? ¿Qué código tiene? ¿Ya? Porque según la posición, este es Q1 y este es Q2. Entonces hay que ver, uno de ellos es el 13001, creo, y el otro es el C945. Hay que ver cuál es el 945, este o este otro. Entonces ahí vamos a ir poniendo, vamos a ir anotando las cosas, así sucesivamente. Todos los elementos van a poner, ya todos los elementos, primero van a poner aquí, ¿ya? Es lo primero que vamos a hacer hasta el día miércoles, ¿ya? Bien hecho, bien trabajadito esta parte, ¿ya? Si yo supiera cuál de ellos es base, colector, emisor, también le pongo, ¿no? Con símbolo le pongo de frente. Base, colector, emisor, lo dibujo ahí y ya está, ¿no? Entonces, ahora aquí hay otro transistor. ¿Dónde está? ¿Cuál de ellos es este transistor? Aquí está. 1, 2, 3 terminales. Y aquí tenemos 1, 2, 3 terminales también. Ahí está. Eso corresponde a los resistores, ¿ya? Estos 1, 2, 3, ¿dónde está? Aquí está. 1, 2, 3 resistores, ¿sí? ¿Cómo los dibujo? Así, pues ya salgo de aquí y el símbolo que corresponde al resistor, listo, así, ¿ya? Dibujo este ahí, ya está, ¿cierto? Es el del medio. ¿Cuánto vale? Dice acá. ¿Qué colores tiene? Marrón, negro, marrón, dorado. Ahí está, marrón, negro, marrón, sería 100 ohmios, 100 ohmios, ¿ya? Lo puedo dejar así como 100 o le puedo poner también el símbolo si quiero de ohmios, ¿ya? Lo importante es eso. Si quiero todavía le completo más menos el 5%. Si hubiese espacio, como les digo, si ustedes hacen una hoja grande, les alcanza espacio para todos los datos, ¿ya? Si trabajan en media hoja, como está esto también, en buena hora también, ¿no? Entonces, así se van dando cuenta, ¿no? Doblamos y ubicamos cada piecita, ¿sí? Aquí hay un resistor. ¿Dónde está este resistor? ¿Aquí? No, está al otro lado, abajo. Ese viene de aquí, en esta posición, así, ¿ya? Así. Dibujo el símbolo del resistor y pongo y está de ahí. ¿Qué colores tiene? Aquí tiene marrón, azul, verde, verde, azul, marrón, dorado. ¿Cuánto sería? 560 ohmios. Entonces anoto, ¿no? 560 ohmios. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esto primero lo van a hacer con lápiz. Escúchenme bien, ¿eh? Con lápiz, ¿ya? Los símbolos van a ser con lápiz.
Los valores van a poner de color rojo, ¿ya? Los valores van a poner de color rojo, es decir, 100 ohmios lo van a hacer de color rojo. 500 todo de color rojo, todas las inscripciones van a ser de color rojo. ¿Para qué? Para que se pueda distinguir, ¿ya? Para que el diagrama tenga forma, tenga modelo, ¿listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a reconocer las fuentes de alimentación tipo switching. ¿Ven acá? Ahí tienen una sesión de fotos, bueno, no les he sacado todo, les he sacado unas cuantas nomás, para que ustedes puedan ir observando, ¿no? Puedan ir observando y puedan ir viendo más detalles de cada uno, ¿ya? Entonces, el trabajo para el día miércoles consiste en hacer este diagrama, es decir, trasladar estos elementos de manera simbólica aquí, y si no se puede simbólica, con la forma. Por ejemplo, ¿cómo era su símbolo? No me acuerdo, pero sé que tiene dos terminales. Ah, ya, ¿dónde está ubicado? Aquí está. Ah, entonces, aunque sea, le dibujo un redondo, pues, ¿no? Ahí están con dos terminales. Y aquí anoto y digo, este había sido 2.2 microfaradios por 400 voltios. Entonces digo así, 2.2 por 400 V. Ya está listo, ¿ven? Esas son las inscripciones que deben estar en este diagrama. Y luego, todas vuestras preguntas, toda vuestra batería de preguntas a través del WhatsApp, ¿ya? Profe, el transistor Q1, ¿qué cosa es? El transistor Q2, el diodo 5, el diodo 6, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? El diodo 6, por ejemplo, dice aquí, es 1N4148, solo aparece el 48, al otro lado está la inscripción. Acá dice 5.6, ya, este es un diodito Zener de 5.6 voltios. ¿Listo? Así sucesivamente, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta antes que deje de transmitir la cámara, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, no se aprecia los colores de los resistores. No sé si nos podría enviar, no sé, bien clarito, no sé. Claro que sí, claro que sí. Ahí está acercando, porque es una toma de muy cerca del diagrama. ¿Están viendo? ¿Ya? Ustedes los diagramas los van a tener, ¿ya? Muy bien. Ahorita te doy mejor respuesta, ¿ya? Ahorita te voy a mostrar la sesión de fotos que les voy a mandar. Les voy a mandar todas las fotos y ustedes van a ver que sí van a tener buena visión, ¿ya? ¿Alguien más? Por favor, ¿alguna pregunta más? Profe, una pregunta. Dime. ¿Resistencias de cuántos watts lo hace? ¿De un watt, medio watt, de un octavo? ¿Qué más, profesor? Ya, toditas estas son de 1/4 de vatio, a la excepción del primerito que ustedes ven, que es de medio vatio. El primero, el celeste que está arriba, ¿están viendo? En la parte superior de la pantalla, ¿ya? Ahora está enfocando, es el único de medio vatio, ¿ya? Todo el resto es 1/4 de vatio y el más pequeñito, son dos pequeñitos, 1/8 de vatio, los más pequeñitos, ¿ya? Listo, no hay problema del bateado. Lo que quiero es que se enfoquen en los elementos que tiene, ¿no es cierto? Los elementos que tiene, los valores, para que ustedes recuerden, valores de los resistores, y el resto que traten de ubicar. Posteriormente, a partir del día miércoles, vamos a tener una nueva sesión y vamos a empezar a estirar esto, ¿ya? Vamos a agarrar, esto va a ser, por ejemplo, es como que tú agarras por donde ingresa 220, por acá, ¿sí? Por donde ingresa 220, agarras con una mano, digamos esto con la mano izquierda, y este otro donde dice positivo o negativo con la mano derecha, de más arriba, eso, ¿no? Esto con la mano izquierda, esto con la derecha. Estiras tu mano y va a quedar como en cordel, como ropa tendida, así va a quedar todo el resto del diagrama, y ahí vamos a aprender cómo es que trabaja una fuente de alimentación, ¿ya? Vamos a tener más o menos la imagen que tenemos en la pizarra ahí, así va a quedar, ¿ya? Pero con todos los elementos que ustedes van a poner en cada caso, ¿ya? En cada caso. Es muy similar, ¿ya? Y después de eso, el día viernes vamos a trabajar todo lo que es, ¿cómo se llama? Variedad de fuentes, ¿ya? Variedad de fuentes, vamos a hacer el análisis en cada uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las otras fuentes, voy a aprovechar de una vez, las otras fuentes de alimentación, por ejemplo, tienen una realimentación de aquí, de este sector, viene una realimentación que pasa
¿no es cierto?, que pasa entre la parte hot y la parte ice, ¿no es cierto?, la parte fría. Entonces, aquí existe por lo general un optoacoplador, ¿ya? Un optoacoplador. Es un elemento que está ubicado entre las dos zonas, la zona caliente y la zona fría. Otra cosa que hay que considerar es que esta tierra de la zona caliente no es la misma tierra que la parte de la zona fría. Estas dos tierras no se chocan en ningún momento. Esta tierra es independiente y esta otra tierra es independiente, ¿ya? De aquí, por ejemplo, en los televisores, de aquí va a los televisores, esta tierra está ubicada en todas las partes del televisor. Todo lo que es la latería, todo lo que es la parte más ancha, todo lo metálico está yendo a esta tierra. Y esta tierra es otra, es una tierra propia que está hecho exclusivamente para todos los elementos que están en esta zona, ¿ya? Porque en esta zona también hay varios elementos que tienen tierra, pero esta es tierra hot y esta es tierra fría, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Listo. Entonces dejamos de transmitir. Listo, muy bien. Dejamos de transmitir. Ya, listo. Cerramos.